ya se sienten en tu seno asomar, rescatando y rearmando la utopía. Nuestro pueblo se organizará en circulistas, combatientes, camañistas, circulistas de lucha y formación, creciendo como la verdolaga, floreciendo por toda la nación, combatiendo unidas y unidos, combatiendo con fuerza y valor. Levantemos del nuevo socialismo y rescatemos de nuevo la nación, con la voz victoriosa de muerte y el fusil que Camaño empuñó, que Quisqueya será socialista, libertad, socialismo, morir. Ciro Blanco de nuevo con ustedes. Ahora estamos ya en el después del 20. Y yo quiero iniciar este programa haciendo referencia a un artículo publicado por Mumia Abud Jamal, que es un afroamericano preso en los Estados Unidos, falsamente acusado de matar a un federal. El pasado 6 de mayo escribió ese trabajo. Voy a citar algunos de sus párrafos. Él dice: en casi todo el mundo se están llevando a cabo elecciones, las mayorías hechas más por temor que con esperanza. Mumia lo plantea muy referido a Estados Unidos y a todo el tema de Obama y la ultraderecha. Pero aquí también, y en muchas partes del mundo, se llama a votar contra el mal, contra un mal que viene, sin embargo que ya está, aunque esté disfrazado, o contra el mal que está para poner otro mal. La explicación que da Mumia es muy inteligente. Él dice: eso es porque acostumbramos a votar no por lo que queremos, sino en contra de lo que no queremos. Votamos por el menor de los males y nos preguntamos, esta pregunta es mortal: ¿por qué es que siempre terminamos cada vez peor? Votando supuestamente por lo menos malo. Votamos sí en verdad, pero votamos negativamente. Y la más poderosa fuerza, dice Mumia, que nos lleva a votar es el miedo. El electorado norteamericano se ha convertido en adicto al miedo, dice él. Y las campañas políticas han desarrollado técnicas eficaces para manipular ese sentimiento. Pero el miedo no solo es un activo de la política en los Estados Unidos y de la politiquería, sino aquí también en República Dominicana. Y Mumia señala que para ganar el poder en ese contexto es como si fuera una guerra y se utilizan, todo está permitido. Cualquier atrocidad está permitida. Claro, ahí no triunfa nunca el que vota. Triunfan los que controlan las opciones. Y en definitiva, se vota por fantasma. Y Mumia dice: votamos por fantasma, sin embargo nos sorprendemos cuando nos despertamos con pesadilla. El país va a ser una pesadilla. Porque además de eso, aquí, ya venía toda la trampa, toda la suciedad de parte y parte. Claro, el que tiene la mayor parte
tiene más capacidad de imponerse por el clientelismo, por la trampa, por el soborno, por el uso de la fuerza, por el miedo. Aquí el resultado es entre dos facciones de una partidocracia corrompida y subordinada a las políticas neoliberales, responsable del estado penoso en que está la sociedad dominicana, en todos los órdenes. Es una culpa compartida por ambas facciones, que no ameritaban por nadie inclinarse en favor de una de ellas, sino rechazarla con fuerza a las dos. Pero es una trampa que está montada. Cuando se montan las trampas, pasa esto, porque se presenta hasta como adversario a quienes no lo son, como grandes enemigos a quienes no lo son. Y entonces, cuando esto entra en la recta final de las votaciones, ahí vienen la compra de cédulas, el uso de unidades militares para perseguir, acosar, el soborno, la coacción mediática, la censura, con diferentes formas, a veces a través del soborno previo. Pero aquí el único medio que intentó rebelarse lo cerraron ayer, que fue el de Kavala. Lo cerraron. Después todos se metieron un poco en el juego ese. El control de las instituciones, el control de la Junta. Y claro, como yo decía, el que tiene la mayor parte en esa competencia degradada se impone. Y se impuso Danilo, se impuso la cúpula del PLD. Solo si había un desbordamiento en la votación muy grande, como yo le decía antes, y la suma de fraudes y de métodos para adulterar los resultados no se colaba fácilmente y se enturbiaba, podía haber lugar a una X situación, y hasta eso hay que dudarlo, porque un PRD que fue capaz de aceptar a Roberto Rosario como presidente de la Junta sin impugnarlo, y aceptar que Leonel Fernández dijera que va a utilizar 40.000 millones del presupuesto, sin objetarlo y sin crear una situación, sin hacer una huelga siquiera, no está en capacidad de responder frente a nadie. Mírenlo como está entrampado. Ahora dicen que dentro de media hora Hipólito va a hablar, pero va a ser cosa más testimoniales que la de revertir esta situación, porque el que da adelante da dos veces, y le dieron varias veces adelante. Pero vamos a seguir analizando esto, porque esto es muy importante cara a lo que viene, porque ciertamente entramos en una pesadilla. La pesadilla venía como quiera, con cualquiera de los dos, pero esta viene en grande también ahora. Pausamos y volvemos con ustedes. Cuidado, tiro al blanco. Y cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Ven, dame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. Barrigaverde.net, diario digital alternativo con las últimas noticias, análisis, cultura, deportes y opinión. Comprometido solo con la verdad y la razón. Sigue paso a paso todo lo que acontece en la República Dominicana y a nivel mundial sin perder ningún detalle. Barrigaverde.net, el más completo y plural de la red. Cambió. Llegó el día en el que todo es más moderno. El día con un nuevo formato. Llegó el día en el que vas a querer saberlo todo. El día con contenido más interesante.
Llegó el día en el que quieres ser más eficiente, el día que puedes enterarte rápido. Llegó el día que crece, que avanza, que divierte. Llegó el día que todos podemos disfrutar. Periódico El Día, cada día mejor. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Danilo es continuidad del PLD. Además, continuidad pactada con la facción que acaba de ejercer 8 años de desgobierno. Pero además de continuidad, también pugnas, forcejeo por el control de poderes. Esto no es liso. Ahí viene el control, la lucha, la pugna por el control del partido. Lionel pensando en el 16. Margarita también pensando en el 16. Y Danilo pensando en lo que él pueda hacer. El PRD va a entrar en una fase de crisis mayor, de recriminaciones, pugnas intensas al rojo vivo, culpabilidades. Esos dos factores coparon nada del 98% de los votos depositados. Le quedó a la franja de grupos que tenían candidatura independiente de esos dos, menos de un 2%, de lo cual Guillermo Moreno cogió 1,5%. Los otros pulverizados. Y Guillermo sale sin posibilidad de mantener el reconocimiento legal electoral. Pero hay una franja mayor de abstención que la que hubo en elecciones presidenciales anteriores. Claro, hay un componente en esa franja, no cuantificable, no es excesivamente grande, pero la abstención es de más del 30%, pero hay una franjita pequeña que es la compra de cédula. Cuando usted ve en unas elecciones como esta polarizada una diferencia de 4% y ve la cédula que compraron y todo lo que se hizo anteriormente, se da cuenta que fue una imposición por la fuerza y por la trampa contra otro tramposo que no tiene autoridad moral para reaccionar rápidamente y convocar a la gente, porque han partido el país en términos de crear una gran clientela política y han partido un país en dos. Bueno, aparentemente partido en dos, por ello. Porque eso de todas maneras, aunque aparezca fuerte, frágil, su fortaleza está en la debilidad nuestra, de lo que tenemos que enfrentar esta situación y transformarla, y derrotarlos. Eso tiene una historia. Pero hay un desafío ahí alrededor de esto. Un desafío fuerte.
Y esto demuestra lo que veníamos diciendo, la alternativa y la fuerza alternativa no se construye haciendo un grupito, postulando una candidatura y haciendo una campañita electoral. Miren ustedes, y además presentándose dividido. Lo demás, PUIC y la APD es catastrófico. Debería retirarse. Catastrófico. Porque él había dicho que tenía 90.000 votos cuando estaba con el PLD aliado en las elecciones pasadas. Salieron ahí 90.000 votos, pero no eran de él nada. Eso es traspaso, como satélite. No tenía credibilidad porque tuvo 11 años con el gobierno y los resultados son terribles. Lo de Cerulle se venía a venir. Eduardo Estella los fluyó, los votitos, se los quitó finalmente Guillermo. Así no se hace una alternativa. La alternativa hay que hacerla previamente, en la lucha, con liderazgos reales, con posiciones bien definidas, bien diferenciadas, no jugando a ese legalismo tenue, acomodaticio, funcional. Así no se construye alternativa, más frente a una maquinaria como esta, a un sistema bipartidista como este. Fíjense ustedes que en Venezuela lo rompió el bipartidismo, el levantamiento de Chávez, fundamentalmente. Hubo intentos y se crearon en determinado momento hasta opciones electorales con más crecimiento que la de acá. Pero hubo que darle ese puntillazo, ni hablar en Ecuador y en Bolivia. Levantamientos populares tremendos, claro, con contenido político, no simplemente reivindicativo. Eso es parte del desafío. Entonces, hay que aprender de estas lecciones. Y de ahí la importancia de decir que se vayan todos los que han gobernado, de asumir el tema de la soberanía, de asumir el tema de la constituyente popular y de plantear la necesidad de un nuevo sistema electoral y enfrentar con valentía a esa maquinaria del fraude, de la trampa y de la sinvergüencería. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Cambió. Llegó el día en el que todo es más moderno. El día con un nuevo formato. Llegó el día en el que vas a querer saberlo todo. El día con contenido más interesante. Llegó el día en el que quieres ser más eficiente. El día que puedes enterarte rápido. Llegó el día que crece, que avanza, que divierte. Llegó el día que todos podemos disfrutar. Periódico El Día. Cada día mejor. Barrigaverde.net, diario digital alternativo con las últimas noticias, análisis, cultura, deportes y opinión, comprometido solo con la verdad y la razón. Sigue paso a paso todo lo que acontece en la República Dominicana y a nivel mundial sin perder ningún detalle. Barrigaverde.net, el más completo y plural de la red. Y cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden. Y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con su café enamorado, con esencia de familia, con café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Miren ustedes, en los días antes de las votaciones, que presentamos al país el proyecto unitario
de las izquierdas revolucionarias, en uno de los documentos básicos que está en este cuadernillo titulado Renace la Esperanza, y que tiene detrás este texto que dice: que se vayan todos los que han gobernado, soberanía nacional, constituyente popular, nuevo sistema electoral. Nosotros decíamos, el conjunto de organizaciones de izquierda, el retraso nuestro en materia de unidad, definiciones programáticas y líneas de acción común es una de las causas fundamentales de este importante déficit de una fuerza alternativa que estamos decididos a superar. En medio de ese cuadro se ha potenciado la polarización entre las propuestas electorales del PRD y el PLD, así como la infecunda tesis de cerrarle el paso o castigar al más malo, lo que refuerza el círculo vicioso y viciado de las últimas décadas, representado por dos sumideros electorales, donde la basura se mezcla con el clientelismo, el oportunismo y una parte significativa de la gente buena y políticamente avanzada que sin opción alternativa fuerte y en ascenso cae en la trampa bipolar, o se abstiene de votar o vota por alguna de las opciones minoritarias con propuestas y trayectorias progresistas. Estos últimos, la minoría. Así la cosa, las próximas elecciones se presentan en medio de un despliegue de la crisis integral del país, estrechamente articulada a la crisis capitalista mundial y a sus tendencias hacia la agudización, pero contando todavía el bloque dominante, por ausencia de una fuerza alternativa con fuerte capacidad de atracción y confrontación con el recurso del bipartidismo y la bipolaridad, para dar continuidad a su hegemonía política y al círculo vicioso y viciado que dura ya varias décadas. Continuidad además del modelo, del sistema político y las instituciones actuales en el marco del capitalismo dependiente. A eso se le agrega lo que hablábamos al inicio, ese círculo vicioso que tiene dos polos. Dentro de esos dos polos, el que tenga más ventajas, y no precisamente en simpatía, en votos reales, en capacidad de comprar votos, en capacidad de comprar cédulas, en capacidad de engañar, en capacidad de enajenar mente, de copar los medios de comunicación, de derrochar dinero, de comprar conciencia y de utilizar la amenaza del uso de la fuerza, ese se impone. Y eso es lo que ha pasado. Es una imposición. Este es un sistema fraudulento frente a la sociedad. El sistema no es democrático. Cuando yo oía ayer hablando de que fiesta de la democracia, esa asquerosidad, uno se indigna. Viendo todo lo que estaba pasando, los tiros aquí, los tiros allí, los montajes que hacían de la compra de cédulas. Además de lo previo, de todo lo que se hizo antes. Vergüenza debe darle a alguien que tenga algo de honestidad una victoria de ese tipo. Ahora, esa imposición en el marco de esta crisis, con los niveles también que se expresó, porque la candidatura de Hipólito no se nutría de sus capacidades y sus simpatías y su carisma, ni de la mística. Esa nutría del repudio al gobierno, y aún en esas circunstancias logra casi estar parejo en las cifras oficiales y posiblemente por arriba en las cifras extraoficiales. Le indican aquí que aquí hay una potencialidad para que ese gobierno de Danilo en poco tiempo se convierta en un gobierno viejo que puede ser estremecido por un pueblo que cada vez está más hastiado soterradamente, porque usted le hace la pregunta a la gente al margen de esta francachela clientelista y se va a encontrar con el rechazo que hay en la sociedad a este tipo de partidos tradicionales, a las instituciones actuales, a la manera de proceder, a la manera de gobernar. Eso es lo que no se ha galvanizado todavía, eso no se ha forjado como un torrente, como una avalancha, pero puede convertirse en una avalancha. Por eso es que hay esperanza, y por eso es importante que en ese contexto
aunque sea comenzando inicialmente un embrión, un conjunto de organizaciones revolucionarias que entiendan eso, se unifiquen, se articulen en un proyecto que hay que construir todavía, que es el proyecto unitario de las izquierdas revolucionarias del país. Y ya luego veremos otras formas y otros espacios de unidad todavía mucho más amplios. Pero se necesita ese motor, esa fuerza compacta que definitivamente trace rumbo. Nos tenemos que despedir por el día de hoy. Ya veremos mañana cómo terminan las cosas de pasar en este día de hoy, el día siguiente al 20, pero ya estamos en el después. Y en el después no hay un pueblo muerto, no hay posibilidades de mortuorio. Fue un pueblo manipulado en un momento determinado, conducido a esa encerrona, a esa trampa. Pero se va a zafar de esa trampa, estamos seguros. Nos despedimos de ustedes. Hasta mañana con un fuerte abrazo. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.